El viento, un viejo cómplice del valle, soplaba aquella noche con una urgencia que no era lamento, sino presagio de algo más crudo que una simple tormenta. Se enroscaba entre los huesos desnudos de los árboles, silbando una canción de sequía y deuda a través de las tablas resquebrajadas del rancho de Elias Brandt, un hombre cuyo rostro, curtido como el cuero viejo, llevaba el peso no solo de los años, sino de una soledad que había echado raíces profundas tras la partida de su esposa. La luna, una astilla pálida en el cielo que cubría el valle como promesa de infinito, apenas iluminaba el polvo que, sin piedad, lo cubría todo. De repente, un estruendo ahogó el silbido del viento. Un bramido ensordecedor que venía del corral. Los postes de las cercas, ya carcomidos por el tiempo y la falta de lluvia, crujieron y cedieron con un gemido lastimero. El rebaño, aterrado por algún depredador nocturno, se dispersó en una estampida caótica, sus cascos levantando una nube de tierra que ocultaba las ya exiguas estrellas. Elías, despertado de golpe, sintió el pánico helarle la sangre. Era el eco de la amenaza que el sheriff había susurrado sobre la hipoteca impaga y la tierra que un día, no muy lejano, podría dejar de ser suya. Arriba, en la meseta que dominaba el valle como un centinela silencioso, Tala Yazzie observaba a las luces de la granja parpadear como luciérnagas asustadas. El viento, para ella, traía los murmullos de la tierra, la historia de cada piedra, cada sendero. Su mirada aguda no se centraba en el caos, sino en la promesa de vida que el valle aún ofrecía. La rara planta medicinal que su abuela, la curandera, necesitaba para combatir una fiebre persistente en la aldea. Un territorio disputado, un lugar que el Consejo Apache le había advertido evitar, pero la necesidad, a veces, era un viento más fuerte que cualquier consejo. Elías corrió hacia el desastre, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. El alambre de espino roto, los tablones esparcidos. Cada pedazo de la cerca representaba una capa de la protección que se le escurría entre los dedos. El rancho era más que tierra. Era el legado de su padre, un juramento de permanencia que ahora se desmoronaba. El peso de la tierra exigía integridad, y él sentía que no estaba a la altura. La imagen de la escritura, el pergamino desgastado que representaba su última seguridad, destellaba en su mente, la advertencia del sheriff resonando con cada paso. Tala, desde su altura, podía ver la vulnerabilidad de aquel hombre, una silueta solitaria, luchando contra el viento y la adversidad. La presión del Consejo Apache, que había jurado mantener a su gente alejada de los asentamientos blancos para evitar conflictos, pesaba sobre ella. Pero la urgencia en los movimientos del granjero, el desorden de los animales, le recordaba la respiración compartida del valle, la interdependencia vital de todas sus vidas. ¿Podría acaso ignorar la llamada de ayuda, o su propio honor la impulsaría a romper las reglas? Elías se detuvo, exhausto, con el polvo en la garganta y la desesperación mordiéndole el alma. El inmenso cielo del oeste, normalmente un consuelo, ahora parecía una vasta extensión indiferente a su lucha. La imagen del sheriff, con su sonrisa condescendiente y la mención casual de una nueva tasa de protección que él no podía pagar, se cernía sobre él como la sombra de un buitre. Los vientos de sus emociones, mezclados con la furia y la impotencia, arremolinaban la certeza de que una tormenta, una real, se gestaba en el horizonte. Con el primer atisbo del alba, Tala comenzó su descenso cauteloso. El aire de la mañana era fresco y punzante, y el viento, ahora más suave, le susurraba los secretos de la noche. Sus ojos expertos escanearon la flora del terreno,
localizando la pequeña mata de Ixtlachó, la planta que buscaba, peligrosamente cerca del área donde los animales habían irrumpido. El viento, que había sido su guía, ahora parecía advertirle sobre una intrusión, un desequilibrio en esa sagrada porción de tierra. Mientras el sol apenas asomaba, pintando el valle con tonos ocres y púrpuras, Elías, con las manos doloridas, seguía el rastro de su ganado. Pero cerca de la cerca rota, donde la tierra estaba más revuelta, notó algo inusual: marcas en el barro, más profundas y de una forma distinta a la de las pezuñas de sus reses. Un escalofrío le recorrió la espalda. Los vientos, que hasta ahora solo traían la sequía y la deuda, ahora traían consigo la fría realidad de una amenaza desconocida. Al mismo tiempo, Tala, acercándose al límite de la propiedad de Elías, frunció el ceño. La tierra, removida y pisoteada, guardaba más que la huella de la estampida. Sus ojos entrenados detectaron un brillo metálico, pequeño e inconfundible, semienterrado en la tierra revuelta. Con un movimiento rápido y silencioso, lo desenterró: un cartucho de rifle abandonado. El viento, que antes gemía una canción de sequía, ahora se había quebrado, anunciando no solo una tormenta tardía, sino la perturbadora certeza de una presencia humana y violenta en la noche. Con los primeros rayos de un sol perezoso que apenas osaba asomarse sobre las montañas, Tala Yazzi, como una aparición surgida de la bruma, guió a 2 reses descarriadas de vuelta al corral de Elías. Sus movimientos eran fluidos, casi imperceptibles, el viento matutino acariciando su cabello oscuro mientras sus ojos, tan antiguos como las rocas del valle, se posaban en el granjero. Elías, con la piel curtida por 1000 amaneceres y 1000 decepciones, la observó con una desconfianza instintiva, un eco de las historias que su padre le había contado sobre salvajes y deudas de sangre. En su memoria, el rostro de su esposa, ahora solo un recuerdo, se fundía con la preocupación por una hipoteca que se ahogaba en la arena del tiempo, y el miedo a perder la tierra lo hacía aferrarse a viejas rencillas, como quien teje un sudario con hilos de recelo. A pesar de todo, el gesto de Tala, el regreso silencioso de parte de su sustento, era un hilo inesperado en el telar de su destino. La apache, sin decir palabra, señaló la cerca rota con un leve movimiento de cabeza, sus ojos escrutando la devastación con una comprensión que trascendía el idioma. Elías sintió la humillación, la vergüenza de su debilidad expuesta, pero la urgencia de la situación ahogó su orgullo. El recuerdo del consejo tribal resonaba en la mente de Tala, la prohibición de cruzar las líneas invisibles trazadas por el hombre blanco. Pero la imagen del hombre luchando solo, del desorden en su rancho, le recordaba la respiración compartida del valle y la interconexión de todas las vidas. Aquella tierra, pensó, no conocía dueños, solo custodios. Su dignidad no era cuestión de propiedad, sino de respeto. Por un instante, el peso de las generaciones que le advertían sobre la traición de los forasteros se diluyó ante la necesidad común de reparar lo quebrado. Con una mirada que se detuvo apenas en el brillo del cartucho de rifle que había ocultado en su faja, Tala asintió, indicando que ayudaría. Elías, sorprendido por la tácita oferta, solo pudo balbucear un gracias, que sonó áspero en sus propios oídos. Comenzaron a trabajar, el ritmo pausado pero constante de sus acciones, creando una extraña melodía en la quietud de la mañana. Mientras Tala le mostraba cómo anudar un tablón para darle más resistencia, como el chel se aferra a la roca. Elías repitió el término, saboreando el sonido ajeno.
Los ojos de la curandera no solo observaban la cerca, sino también las líneas de cansancio alrededor de los ojos del granjero, el temblor casi imperceptible de sus manos, la soledad profunda que residía en sus hombros caídos. Comprendió que no era solo la cerca lo que estaba roto. La mañana avanzó con un silencio productivo, roto solo por el crujido de la madera y el martilleo esporádico. Elías, a pesar de su inicial reticencia, encontró una eficiencia sorprendente en la mujer, una fuerza tranquila que lo llevó a soltar, sin darse cuenta, un suspiro agotado. Tala, sin levantar la vista, señaló una pequeña planta silvestre cercana. Buena para el dolor de los músculos, el Nahastán, dijo con voz suave, la primera palabra larga que pronunciaba. Elías, asimilando el sonido, se preguntó cómo era posible que conociera su dolor sin haber pronunciado una palabra, y una capa de su armadura invisible, tejida con años de aislamiento, comenzó a deshilacharse. La dignidad de la tierra se manifestaba en esa sabiduría ancestral que él, en su ignorancia, había despreciado. Desde la distancia, el polvo levantado por sus esfuerzos compartidos no pasó desapercibido. Un par de jinetes, que se dirigían a la ciudad, ralentizaron el paso al ver la inusual escena. Un hombre blanco y una mujer apache trabajando codo con codo en lo que era, para ellos, territorio blanco. Las cabezas se giraron, las miradas se encontraron, y una nube de susurros invisibles se extendió por el camino. No eran palabras audibles, sino la atmósfera cargada de prejuicio, un tejido de desaprobación que se extendía desde la comunidad, amenazando con ahogar cualquier brote de entendimiento antes de que pudiera echar raíces. Elías sintió las miradas como puñales, el peso de su propia comunidad recordándole las barreras que se atrevía a cruzar. Al finalizar la tarde, con la cerca reparada lo suficiente para contener al ganado, Elías observó a Tala, que recogía sus pocas pertenencias, lista para desaparecer tan silenciosamente como había llegado. Una extraña quietud se había asentado entre ellos, un nuevo hilo de respeto tejido con el trabajo compartido, la sabiduría de las plantas y el dolor silencioso. La promesa de infinito que el cielo ofrecía por la mañana ahora se teñía de oro y violeta, y Elías se encontró anclado en ese momento, una pregunta dolorosa asaltándolo mientras el sol se ponía, pintando el valle con tonos que hablaban de viejas heridas y nuevas esperanzas. ¿Y si la valentía no era enfrentar la deuda y los buitres de la ciudad, sino aceptar la mano de quien la ofrecía sin esperar nada a cambio? El granero, un refugio que había visto pasar tantas tormentas, crujía ahora bajo la furia de un viento polvoriento que golpeaba sus maderas viejas, como si quisiera arrancar de ellas los secretos de una era. Dentro, la oscuridad, rota solo por el tenue halo de una linterna, envolvía a Elías y Tala en una intimidad forzada. El aire pesado, cargado de arena y silencios, hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. Sus ojos se encontraban a través de la penumbra, y Elías sentía el peso de las palabras no dichas, como cicatrices ocultas bajo la piel de ambos, esperando ser expuestas para poder, quizás, empezar a sanar. La tierra, fuera de sí, gemía una canción de sequía, pero era el eco de sus propias batallas internas lo que realmente llenaba el espacio, un presagio de la verdad que debía ser desenterrada. La tensión crecía, un nudo apretado en el estómago de Elías, mientras se daba cuenta de que la conversación, lejos de ser casual, sería un viaje hacia lo más profundo de sus miedos. Tala, con la quietud de quien ha aprendido a leer el lenguaje de las sombras, rompió el tenso silencio. «Debo hablar al consejo, testificar contra él». Su voz, suave pero firme,
llevaba el eco de su propia herida, la amenaza de exilio que pendía sobre ella si no actuaba con la sabiduría y el coraje de su linaje. Explicó que el hombre del cartucho, un especulador que se movía como un buitre sobre las tierras de la frontera, era una amenaza no solo para Elías, sino para la paz frágil que su gente intentaba mantener en el valle. Su presencia, argumentó Tala, desestabilizaba el delicado equilibrio, y el consejo, temeroso de una escalada, le había exigido una prueba de su lealtad, una acción que demostrara que ella no era cómplice de los planes de los blancos. Mi gente me prohibirá volver si no demuestro que he obrado con honor. Tú debes venir, debes testificar lo que viste, lo que sabes. Es la única forma de limpiar esta herida antes de que se infecte y nos arrastre a todos en esta tierra compartida. Elías sintió cómo el corazón se le encogía, no solo por el polvo que le resecaba la garganta, sino por el miedo que le apretaba el pecho. ¿Testificar? Eso significaba desvelar su propia vergüenza, su deuda oculta con el banco del sheriff, un trato que lo había atado al mismo poder, que ahora Tala quería desenmascarar, poniéndolo en el punto de mira de aquellos que controlaban su destino. La imagen de Sara, su esposa fallecida, se materializó en su mente, su rostro suave recordándole una conversación lejana. Nunca le des la espalda al que sufre, Elías. La verdadera riqueza no está en la tierra que posees, sino en la compasión que das. Ese es el legado que quiero que dejes, no solo las cosechas de trigo. Las palabras de Sara, como un bálsamo y un reproche, avivaron la lucha interna, un tormento entre la supervivencia personal y la dignidad del prójimo. La metáfora de las cicatrices, antes silenciosa, ahora resonaba con estrépito en el granero. Elías, con sus propias deudas y el recuerdo de Sara como un peso insoportable que cargaba sobre sus hombros, comprendió que la herida de Tala era también la suya, una gangrena que amenazaba con consumir el valle entero si no era tratada a tiempo. Ambos llevaban las marcas de un pasado cruel y de promesas rotas, pero Tala ofrecía la única vía para empezar a limpiar esas llagas, la verdad desnuda y cruda ante el juicio de su gente. Pero, ¿cómo podría él, un hombre que se había escondido tras sus cercas y su dolor, atreverse a enfrentar a la misma sombra que lo tenía acorralado y que amenazaba con quitarle hasta el último puñado de tierra? ¿Podría el miedo a perder lo poco que le quedaba ser más fuerte que la voz de su conciencia, que le gritaba que la verdadera sanación solo llegaba a través del coraje de la honestidad y la empatía? El silencio se alargó, solo interrumpido por el silbido agudo del viento que se colaba por las rendijas del granero, tejiendo una melodía fantasmagórica que parecía celebrar la inminente decisión. Tala no lo presionaba, pero su mirada, fija y expectante, era más elocuente que cualquier palabra, un reflejo de su propia vulnerabilidad y de la dignidad inquebrantable de un pueblo que se negaba a ser borrado de la faz de la tierra. En sus ojos, Elías vio no solo su propia incertidumbre, sino la carga compartida de un destino entrelazado. El peso que no era suyo, pero que ahora se ofrecía para compartir, lo empujó hacia un punto de no retorno. Lentamente, con la arena del desierto que se arremolinaba furiosa fuera de los muros de madera como el eco de su tormenta interior, Elías se puso en pie, su silueta tensa contra la luz tenue. El viento exterior, ahora más ruidoso que nunca, ahogó cualquier sonido, dejando solo la imagen de un hombre en el umbral de una elección que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Elías se irguió, su silueta tensa contra la luz moribunda del granero, y el peso de su decisión
se asentó en sus hombros como una nueva carga. Afuera, el viento, un viejo cómplice del valle, ya no gemía, aullaba, un presagio de la tormenta que se avecinaba, no solo en el cielo, sino en el corazón del pueblo. Las tablas resquebrajadas del salún, a pocos kilómetros, vibraban con un coro de voces hostiles, donde los ojos, enrojecidos por el whisky y el miedo, se entrecerraban al hablar de la India y el traidor. La tierra, que una vez fue el ancla de su existencia, ahora parecía un campo de batalla, y cada paso que daba hacia la aldea apache era un acto de desafío a su propia gente, un juramento de que el peso que no era suyo podía, de alguna manera, ser aliviado si enfrentaba la verdad. ¿Podría acaso la valentía de un solo hombre resistir la marea de la desconfianza colectiva? En el círculo sagrado de la aldea apache, Tala escuchaba el susurro del viento que traía consigo no solo el polvo del desierto, sino también la inquietud de los jóvenes guerreros. Su regreso con la noticia de la alianza improbable con el granjero blanco había sembrado una semilla de duda entre aquellos que solo conocían la traición de los forasteros. El consejo, un tribunal esculpido en piedra, donde cada roca había sido testigo de incontables juramentos y tragedias, permanecía en silencio, sus rostros curtidos por el sol y la sabiduría, observando a los más jóvenes. ¿Es sensato traer al hombre pálido a nuestro fuego, Tala? Preguntó un joven guerrero, su voz áspera como la arena. Sus ancestros solo han traído dolor y nos han quitado nuestras tierras. ¿Cómo podemos confiar en que este hombre no será otra hoja al viento, otro engaño? El cielo cubría el valle como promesa de infinito, pero la sombra de la historia era larga y difícil de disipar. Mientras Elías se preparaba para partir, el valle le mostró sus heridas más recientes. Caminando por sus campos, descubrió los surcos de maíz recién plantados, arrancados de raíz con una violencia deliberada, las semillas esparcidas como promesas rotas. No era la obra de animales, sino de manos humanas, un claro mensaje de advertencia. En la ciudad, la noticia de la supuesta colaboración de Elías con los apaches se extendía como un reguero de pólvora. Las conversaciones en la tienda general cesaban a su paso. Las miradas lo seguían con una mezcla de desprecio y temor. El sheriff, con su sonrisa helada, le había advertido: la lealtad tiene un precio, Brandt, y en este pueblo se paga con sangre o con la tierra. La indignación de la comunidad blanca, alimentada por el miedo ancestral a lo diferente, se convertía en una fuerza imparable que amenazaba con devorarlo todo. Para Tala, la preparación para el consejo era un ritual de siglos, un eco de la sabiduría de sus antepasados. En la modesta vivienda de su abuela curandera, entre el aroma de hierbas secas y el tenue parpadeo de una vela, repasaba los pasos, las palabras exactas, las ofrendas. El tribunal esculpido en piedra no era solo un lugar físico, era un espacio sagrado donde la verdad se desnudaba ante la mirada de los ancianos, donde el aire mismo parecía vibrar con los espíritus de quienes habían forjado la nación apache. Su abuela, sus ojos como lagos profundos que habían visto la historia de su gente, le recordó: la verdad, mi pequeña Tala, es una medicina amarga, pero es la única que cura las heridas más profundas. Habla con el corazón, pero con la cabeza de un guerrero. Protege a tu gente, pero no cierres tu corazón a la interdependencia vital del valle. El sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el valle con tonos dorados, mientras Elías cabalgaba hacia lo desconocido, la polvareda levantándose a su paso como una nube de incertidumbre.
Cada piedra del camino parecía recordarle la distancia que lo separaba de su pasado, de la vida que una vez conoció. Su mano se apretó en el pomo de su revólver, un gesto reflejo, aunque sabía que las balas no resolverían el conflicto que se gestaba. El miedo a lo desconocido, a la reacción de los apaches, se mezclaba con la aprensión de lo que su propia gente podría hacerle al regresar. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la imagen de Sara y sus palabras sobre la compasión le daban una extraña fortaleza. Era posible que el acto de defender una verdad, aunque fuera incómoda, fuera el verdadero juramento de la empalizada viva. En el pueblo, la fiebre de la animosidad crecía con cada hora que pasaba. El sheriff, ahora el portavoz tácito de la moral del pueblo, organizaba reuniones improvisadas, donde los granjeros, con los rostros endurecidos por el sol y la sospecha, discutían cómo lidiar con la situación. La iglesia, el banco, la tienda general, cada rincón se convertía en un foco de resistencia. Se habló de organizar una partida para escoltar a Tala fuera de las tierras del condado, de presionar al banco para que ejecutara la hipoteca de Elías de inmediato, de cerrar filas contra cualquier intruso o traidor. El coro de voces, antes susurros, se había convertido en un clamor, una fuerza colectiva que se preparaba para asfixiar cualquier intento de alianza, cualquier atisbo de comprensión entre los mundos. De vuelta cerca de la granja de Elías, bajo el cielo que cubría el valle como promesa de infinito, Tala había notado algo más que los cultivos saboteados. Entre los surcos de tierra revuelta, casi invisible bajo una mata de chil, encontró un trozo de papel doblado y manchado de lodo. Lo desdobló con cuidado, sus ojos recorriendo las líneas de tinta. Era un documento oficial, sellado y con la firma de un notario, pero su contenido era una trampa, una prueba irrefutable de la conspiración que se tejía contra Elías, un complot para arrebatarle su tierra de forma legal, pero fraudulenta. La respiración compartida del valle se sentía ahora más pesada, pues la verdad que había descubierto no solo ponía en peligro al granjero, sino que desenmascaraba la profunda corrupción que se escondía bajo la superficie de la supuesta justicia del hombre blanco, y el peso que no era suyo de repente se volvió más personal, más urgente, justo antes de enfrentar a los ancianos. Elías se erguía ante el consejo tribal, bajo un cielo que cubría el valle como promesa de infinito, pero ahora cargado de una tensión tan palpable como la polvareda que el viento levantaba a su alrededor. A un lado, los ancianos apaches, con rostros cincelados por el tiempo y la desconfianza. Al otro, el sheriff, su uniforme pulcro contrastando con la crudeza del entorno, esgrimiendo sus argumentos, con una mezcla de condescendencia y autoridad vacía. La presión era inmensa, un martillo invisible, golpeando el hierro aún incandescente de sus convicciones. El aire vibraba con el peso de siglos de malentendidos y promesas rotas, mientras la gente del pueblo, agolpada a las afueras, murmuraba su desaprobación, un coro de prejuicios que se negaba a escuchar la voz de la verdad. Elías sintió que este era el crisol donde se forjarían los destinos, el momento en que el metal de sus intenciones debía resistir el fuego más intenso. ¿Podría la empatía ser más fuerte que la historia? Con la voz firme, aunque el corazón le latía con la fuerza de un tambor de guerra, Elías desenrolló el pergamino gastado de la escritura original de su rancho. No era solo un documento, era la herencia de su padre, el sudor de su vida, un símbolo de su arraigo a esa tierra que ahora ofrecía como prueba de su buena fe. Señaló los límites, las fechas,
las firmas, demostrando que su propiedad era legítima, pero también que no era inalienable. Los ojos de los ancianos apaches siguieron sus gestos, la incredulidad inicial cediendo el paso a una cautela expectante. Elías no buscaba perdón, sino un entendimiento, una base común sobre la cual forjar un futuro compartido, martillando el hierro de la desconfianza hasta moldearlo en un pacto de respeto. Entonces, Tala, con una dignidad que enmudecía cualquier objeción, avanzó. Su mano extrajo de su faja el trozo de papel arrugado, el mismo que había encontrado entre los surcos de maíz saboteados. Era la prueba irrefutable, el documento que revelaba el complot del especulador, una maraña de letras pequeñas y sellos que tejían una trampa legal para arrebatarle las tierras a Elías. Su voz, clara y serena, explicó cómo ese buitre, moviéndose en las sombras, buscaba desestabilizar el valle, enfrentando a blancos contra apaches para su propio beneficio. El sheriff palideció, su autoridad desmoronándose ante la contundencia de la evidencia. La forja de la verdad revelaba el metal oscuro de la traición, una herida profunda que amenazaba a todos por igual, no solo a un hombre o una tribu. El peso de las palabras de Tala resonó en el círculo, forjando un silencio cargado de implicaciones. La verdad, amarga pero curativa, había sido desenterrada. Los ancianos apaches, con una mirada que cruzaba la frontera de la desconfianza, deliberaron en voz baja. El veredicto llegó como un susurro colectivo. Protección compartida. La tierra de Elías, la que una vez fue el epicentro de la disputa, se convertiría en el símbolo de un nuevo pacto, un voto cruzado que unía sus destinos en un solo hilo. El sheriff, humillado y expuesto, retrocedió, sus argumentos desmoronados. La comunidad del pueblo, hasta entonces un muro de hostilidad, empezaba a fisurarse. El hierro incandescente del conflicto, golpeado por la verdad, comenzaba a enfriarse y a tomar una nueva forma. En ese momento de catarsis social, Elías dio un paso al frente, su voz resonando con una sinceridad que nacía del alma. Esta tierra es mi vida, mi legado, pero hoy sé que es más que eso. Sus ojos buscaron los de Tala, una declaración silenciosa de un amor que había florecido entre las cenizas de la desconfianza. Deseo unir mi vida a la de Tala Yassi y ofrecer la mitad de mi rancho a esta comunidad apache, para que sea un hogar compartido, un refugio para todos. Las palabras impactantes cayeron como yunques en el silencio, golpeando el metal aún maleable de las emociones. La multitud se agitó, las reacciones estallando en un torbellino de sorpresa, incredulidad, algunos gestos de aprobación y muchos de rechazo. Era la forja de un nuevo hogar, un nuevo destino, construido con la materia prima de la audacia. Las palabras de Elías se extendieron como un incendio en la pradera. Algunos granjeros cercanos clamaban, indignados por la traición de uno de los suyos. Los jóvenes guerreros apaches, inicialmente sorprendidos, ahora miraban a Tala con una nueva luz, el respeto mezclado con la admiración. La propia Tala, con los ojos llenos de una emoción contenida, asintió, su promesa silenciosa, sellando el pacto más allá de las palabras. La idea de una boda, bendecida bajo un cielo compartido y por tradiciones entrelazadas, comenzó a tomar forma. Una melodía inusitada en el valle. Era la unión de dos mundos, dos metales forjados en el mismo fuego, destinados a crear una aleación más fuerte, una familia no de sangre, sino de elección. El tumulto fue disminuyendo, las emociones aplacándose lentamente bajo el vasto cielo del oeste. Todos los ojos se posaron en el anciano jefe, una figura imponente cuya voz representaba
la sabiduría de generaciones. Él observaba a Elías y Tala, a la multitud y al valle que se extendía ante ellos, como si midiera el peso de esa decisión, el futuro que se forjaba ante sus ojos. El tiempo se detuvo, suspendido en el aire, mientras la respiración compartida del valle esperaba el veredicto final, el golpe que sancionaría el pacto forjado con el sudor, la verdad y un amor inesperado. El anciano jefe, con la sabiduría grabada en cada pliegue de su piel, asintió lentamente, un gesto que valía más que 1000 palabras y que sellaba el pacto forjado con el sudor y la verdad. El veredicto del valle resonó en el aire, no como una imposición, sino como una ofrenda. La tierra de Elías, ahora, sería también el hogar compartido del pueblo apache. Una paz profunda y serena comenzó a extenderse, como la calma que sigue a una tormenta largamente esperada, y el cielo cubría el valle como promesa de infinito, pero ahora teñido de una esperanza renovada. La respiración compartida del valle, que antes gemía bajo el peso del conflicto, empezaba a exhalar una nueva armonía, y en ese aliento colectivo, Elías y Tala sentían el comienzo de algo que trascendía sus propias historias individuales. El porche de Elías, antes mudo testigo de su soledad, ahora reparado con tablones firmes y un nuevo espíritu, se ofrecía al amanecer como un lienzo de promesas. Se sentó allí, con el aroma del café recién hecho y el sol tibia en la piel, observando los campos que se extendían, ahora no solo suyos, sino compartidos. La metáfora de las semillas y las raíces entrelazadas no era ajena a él. Sentía como la tierra, que una vez fue el ancla de su existencia, ahora le ofrecía un anclaje más profundo, no solo en su propiedad, sino en el vínculo con Tala y su gente. Era como si el suelo mismo le susurrara que la verdadera fuerza no radicaba en poseer, sino en compartir, en dejar que diferentes raíces se nutrieran del mismo suelo. En la aldea, bajo la guía serena de su abuela, Tala presidía un círculo de curación. No era solo para los enfermos, sino para el espíritu de la comunidad que también necesitaba sanar. Las palabras de los ancianos y el humo de las hierbas sagradas se elevaban, llevando consigo las dudas y los resentimientos, tejiendo un nuevo tapiz de confianza. El porche de Elías, antes un símbolo de división, ahora se espejaba en el círculo de la aldea, ambos puntos de encuentro, de diálogo. El proceso legal para proteger la granja compartida ya estaba en marcha. Una alianza tangible que cimentaba la promesa de un futuro donde la tierra no sería motivo de contienda, sino de unión, protegiéndola de aquellos buitres que esperaban devorarla. A los pocos días, la noticia de la unión y del rancho compartido había empezado a obrar su magia en los corazones más cerrados de la ciudad. Algunos vecinos, aquellos que inicialmente habían murmurado y lanzado miradas de desprecio, empezaron a acercarse, primero con curiosidad, luego con una cautela teñida de respeto. El viejo Smith, con su barba blanca y su temperamento gruñón, fue uno de los primeros en ofrecerse a ayudar a reparar el establo. Las miradas, antes puñales, ahora se transformaban en preguntas, en gestos de solidaridad, y el estigma que había pesado sobre Elías y Tala comenzaba a disiparse, mostrando que la empatía, como la lluvia tras la sequía, podía nutrir los corazones más áridos. Los votos de unión, celebrados bajo el vasto cielo del oeste, no fueron un simple ritual, sino un juramento de dos mundos que se fusionaban. No hubo sacerdote ni gran chamán, sino el viento, los ancianos y el latido unísono de dos pueblos que prometían caminar juntos. Las raíces de Elías, profundas en la tierra que su padre labró, se entrelazaban con las de Tala,
arraigadas en la sabiduría ancestral de su pueblo. El plan legal, una meticulosa labor de compromiso y entendimiento entre las leyes del hombre blanco y las tradiciones apache, aseguraba que la granja no solo fuera un hogar, sino un bastión de su promesa, un testimonio vivo de que la pertenencia y la dignidad podían coexistir más allá de las fronteras impuestas. El valle, ahora bañado por una luz suave y generosa, respiraba con una calma nueva, una promesa de fertilidad. Las aguas del río, que antes fluían con la furia de la discordia, ahora serpenteaban con la mansedumbre de la paz. Los campos de maíz, antaño saboteados, reverdecían bajo el cuidado conjunto de manos blancas y pieles cobrizas, una sinfonía de trabajo que resonaba con la armonía de la naturaleza. Los niños de ambos pueblos, libres de los prejuicios que habían asfixiado a sus mayores, correteaban juntos por los senderos, sus risas inocentes tejiendo el futuro en cada huella. Un futuro donde la interdependencia vital del valle era una realidad palpable. Elías y Tala, sentados en su porche, observaban el atardecer, sus manos unidas. Las palabras de Sara, ahora no un reproche, sino una guía, habían encontrado su significado más profundo en esa familia elegida. La granja, su hogar, era más que unas paredes, era el corazón de una nueva alianza, el epicentro de un legado que no se medía en hectáreas, sino en respeto, en empatía, en la valentía de amar sin miedo, porque ahora el valle reconoce quién eligió quedarse y quién, a pesar de las barreras, decidió construir un hogar donde antes solo había prejuicio. Este era el fruto de las semillas entrelazadas, una promesa de vida que el viento susurraba a todos los que escucharan. Si esta historia de coraje, de la respiración compartida del valle y del entrelazamiento de raíces que formaron una nueva familia, tocó tu corazón, quizás sea un eco de las verdades que también habitan en tus propios valles, esperando ser descubiertas.